Buenas tardes y bienvenidos a nuestra edición del domingo TRM Actualidad. Analizando la situación militar en la región de Kursk, la dinámica de la guerra entre Rusia y Ucrania, especialmente en el contexto de las maniobras estratégicas y tácticas rusas, la información proporcionada por el Instituto para el Estudio de la Guerra ISW ofrece una visión detallada sobre cómo el mando militar ruso está gestionando los desafíos en esta área específica, a medida que las fuerzas ucranianas avanzan. El mando militar ruso enfrenta una decisión crítica: cómo equilibrar la necesidad de defender la región de Kursk sin comprometer las operaciones ofensivas en otras áreas clave del conflicto, particularmente en el este de Ucrania. Según el ISW, Rusia parece depender principalmente de las unidades ya desplegadas en la frontera y de fuerzas de retaguardia fácilmente accesibles, compuestas mayoritariamente por reclutas y formaciones irregulares. Estas fuerzas son consideradas las primeras en responder a la amenaza ucraniana en Kursk. Viendo movimientos de tropas y estrategia rusa. La situación en Kursk ha llevado al mando ruso a considerar la transferencia de unidades más experimentadas y mejor equipadas desde el este o el sur de Ucrania. Sin embargo, este movimiento podría ser lento y se interpreta como una maniobra necesaria para evitar la interrupción de las operaciones ofensivas rusas en el este. El ISW sugiere que el comando ruso podría estar posponiendo el redespliegue de fuerzas desde otras áreas prioritarias del frente, optando por utilizar tropas de segunda línea para manejar la situación en Kursk. El informe menciona la participación de diversas fuerzas, incluyendo unidades de fuerzas especiales como el GRU y SSO, Fuerzas Especiales Chechenas Ahmad, así como elementos del primer cuerpo de ejército de la República Popular de Donetsk y exmilitares del grupo Wagner. Este despliegue heterogéneo subraya la necesidad de Rusia de maximizar los recursos disponibles para contrarrestar la incursión ucraniana en la región de Kursk. Teniendo en cuenta las incursiones ucranianas y la respuesta rusa, las fuerzas ucranianas han realizado avances significativos en la región de Kursk, atacando posiciones rusas, incluyendo un convoy militar al este de RYLSK. Estos movimientos destacan la presión continua que Ucrania ejerce sobre las defensas rusas, obligando al comando ruso a depender de sus fuerzas disponibles en la retaguardia para responder de manera efectiva. El uso de tropas irregulares y reclutas resalta las limitaciones que enfrenta Rusia en términos de movilidad y capacidad de respuesta inmediata. Las implicaciones estratégicas y... El análisis del ISW sugiere que el comando militar ruso puede estar en un dilema, tratando de evitar el redespliegue de fuerzas que podría debilitar su posición en otras áreas estratégicas del conflicto. La llegada de unidades de primera línea al Oblast de Kursk podría ser lenta, y esto podría afectar las capacidades de respuesta rusa frente a las incursiones ucranianas. Además, se informa de ataques ucranianos en otras regiones, como el aeródromo militar ruso en Lipetsk y diversas instalaciones en Crimea y Donetsk. Estos ataques amplían el teatro de operaciones y presionan aún más a las fuerzas rusas, que deben dividir sus esfuerzos en múltiples frentes. El escenario en la región de Kursk pone de manifiesto las dificultades que enfrenta Rusia para mantener su ofensiva en Ucrania mientras responde a las amenazas en su propio territorio. La dependencia de fuerzas de segunda línea y la resistencia a redesplegar unidades de otras áreas reflejan una estrategia defensiva que busca minimizar el impacto en operaciones ofensivas más amplias. Sin embargo, el tiempo necesario para transferir tropas más experimentadas podría convertirse en un factor crítico en la efectividad de la respuesta rusa. El informe del ISW ofrece un análisis profundo de la situación actual, destacando las complejidades tácticas y estratégicas que definen el curso de la guerra en esta etapa. A medida que la situación evoluciona, la capacidad de Rusia para adaptarse a estas presiones determinará en gran medida su éxito en la defensa de sus posiciones y en el mantenimiento de su ofensiva en Ucrania. Dejamos paso a nuestro corresponsal en Ucrania, Ezequiel Truman. Hola Ezequiel. ¿Qué informes tienes para nosotros? Hola Jorge, buenas tardes. Sí. Kiev, Ucrania. En un comunicado reciente, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó que las fuerzas rusas han sufrido importantes pérdidas en las últimas 24 horas, en un contexto de intensos combates en varias regiones del país. Según el informe publicado en Facebook, el ejército ruso perdió aproximadamente 1.220 efectivos, lo que eleva el número total de bajas rusas desde el inicio de la invasión a una cifra alarmante de alrededor de 590.920 soldados. El informe del Estado Mayor destaca que, además de las pérdidas humanas, Rusia ha visto mermada su capacidad operativa con la destrucción de 6 tanques adicionales, sumando un total de 8.447 tanques destruidos desde el comienzo del conflicto el 24 de febrero de 2022. Esta cifra ilustra el impacto continuo de la resistencia ucraniana en el terreno. En cuanto al equipo militar, el Estado Mayor ucraniano detalla que las fuerzas rusas han perdido 58 sistemas de artillería en las últimas 24 horas, alcanzando un total de 16.663 sistemas destruidos desde el inicio de la guerra. Estos sistemas son cruciales para el apoyo en combate, y su pérdida representa un duro golpe para las capacidades artilleras rusas. Además, el informe menciona que Rusia ha perdido un helicóptero, incrementando el total a 328 desde el inicio del conflicto, y 13.399 vehículos aéreos no tripulados estratégicos y tácticos, lo que refleja la eficacia de las defensas aéreas ucranianas. Las cifras proporcionadas subrayan el costo significativo que la invasión ha tenido para el ejército ruso.
Además de las pérdidas de tanques y artillería, Rusia ha perdido 16.363 vehículos blindados de combate, lo que ha afectado su capacidad de maniobra y ataque en diversas regiones del país. El informe también menciona la destrucción de 22.524 vehículos y cisternas, elementos logísticos esenciales para el suministro de tropas en el frente de batalla. En el ámbito naval, Rusia no ha reportado pérdidas adicionales de barcos y submarinos en las últimas 24 horas, manteniéndose en 28 barcos y un submarino. Sin embargo, el continuo desgaste en el aire y la tierra sugiere que las fuerzas rusas enfrentan desafíos crecientes para mantener su presencia militar efectiva en Ucrania. La comunidad internacional sigue de cerca estos desarrollos, y las cifras proporcionadas por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania están siendo examinadas para evaluar el impacto del conflicto en las capacidades militares rusas. La resistencia ucraniana, combinada con el apoyo internacional, continúa imponiendo costos significativos a las fuerzas invasoras, mientras las operaciones militares prosiguen en diversas partes del país. Este informe se produce en un momento en que ambos bandos intentan consolidar posiciones estratégicas antes de los posibles avances durante el resto del año. La situación en Ucrania sigue siendo volátil, con combates intensos en varios frentes que podrían redefinir el curso del conflicto en los próximos meses. Bueno Jorge, eso es todo por hoy, buenas tardes. De acuerdo, Ezequiel.
Hasta mañana y buenas tardes. Y ahora pasamos a otros temas de actualidad como es la situación en el Medio Oriente. Dejamos paso a nuestra corresponsal en Israel, Anna Traz. Hola Jorge, buenas tardes. Los aviones de combate FA-18 Super Hornet de la Marina de los Estados Unidos han llegado a Jordania, marcando un significativo aumento en la presencia militar de Estados Unidos en el Medio Oriente. Este despliegue ocurre en el contexto de las crecientes tensiones con Irán, que ha prometido represalias tras el asesinato de Ismail Haniyeh, un importante líder de Hamás, en Teherán. Irán acusa a Israel de estar detrás del asesinato, lo que ha aumentado las expectativas de posibles ataques en la región según Defense, Air y Space Forces Magazine. Despliegue de Super Hornets. El Escuadrón de Cazas de Ataque 25, VFA-25, ha sido desplegado en la base aérea Mubarak Salti en Jordania desde el 3 de agosto. Las imágenes publicadas esta semana muestran a los aviones preparados para misiones aire-aire, cada uno equipado con al menos 4 misiles aire-aire de alcance medio avanzados AIM-120, AMRAAM, y 4 Sidebinders AIM-9X. Los misiles AMRAAM son supersónicos y tienen un peso de lanzamiento de 335 libras, con un alcance de más de 20 millas, mientras que los Sidebinders, también supersónicos y guiados por calor, tienen un peso de 190 libras y una ojiva de fragmentación de explosión anular, MPR News, político. Refuerzo de la presencia militar de Estados Unidos. Este despliegue se enmarca en una estrategia más amplia de Estados Unidos para reforzar su presencia militar en el Medio Oriente, en respuesta a las amenazas de Irán y sus aliados. Además de los Super Hornet, los aviones de combate F-22 Raptors también han sido desplegados en la región bajo el Comando Central de Estados Unidos, CENTCOM. Estos movimientos buscan disuadir posibles ataques iraníes y proporcionar apoyo defensivo a Israel, Defense, Air y Space Forces Magazine. Contexto de las tensiones regionales. El aumento en la presencia militar de Estados Unidos sigue a la amenaza de represalias por parte de Irán, después del asesinato de Haniyeh, quien era el líder del ala política de Hamás, el grupo que gobierna Gaza y está en conflicto con Israel desde los ataques del 7 de octubre. La tensión en la región ha llevado a una serie de despliegues militares, incluyendo el uso de F-15 Strike Eagles de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que fueron clave para la defensa de Israel durante el ataque a gran escala de Irán en abril, cuando Teherán lanzó cerca de 300 drones y misiles, Defense, Air y Space Forces Magazine. Este despliegue de fuerza subraya el compromiso de Estados Unidos de apoyar a Israel en caso de agresión, asegurando al mismo tiempo la estabilidad en una región marcada por la volatilidad y los conflictos constantes. MPR News, político. Bueno, y con esto nos despedimos hasta mañana. Muy buenas tardes y que descansen.